Cáritas Diocesana de Terrassa nace en el 2013 y es una segregación de Cáritas de Barcelona que dividió el Obispado de Barcelona. El Centro Sara hoy en día es una residencia de gente con adicciones. Este centro acoge a personas con vulnerabilidad social, todas tienen que tener VIH, estamos dentro de la red de centros de VIH de Cataluña, tenemos 15 plazas mixtas y las actividades es intentar hacer un cotidiano lo más normalizado posible. La humedad más común en esta zona es la condensación debido al importante índice de humedad ambiental con un 75% de media, seguido de los problemas de capilaridad. Las humedades las padecemos sobre todo en la planta baja, en 2 habitaciones que residen personas, y en el pasillo, en el baño, en el comedor, todo lo que es la planta baja. Yo llevo 20 años y siempre he visto las humedades en el pasillo hace muchos años. El centro tiene un problema de capilaridad. Es la causa más frecuente de humedad en los muros. Este fenómeno se produce cuando los materiales usados en la construcción absorben el agua presente en el subsuelo. Esta agua es transportada hacia el exterior principalmente por las juntas de unión de los materiales constructivos y por los capilares de los mismos. Este fenómeno se puede producir principalmente por 3 causas: por la ausencia de una barrera estanca o impermeable, bien por una deficiente ejecución de la obra o por el deterioro de elementos impermeabilizantes. Hemos hecho muchas cosas. Anulamos las tuberías de debajo tierra, las hicimos exteriores, pusimos deshumidificadores, los armarios de esta planta baja no tienen las puertas porque la ropa olía demasiada humedad. Hemos pintado con antihumedad también el pasillo y nunca se ha solucionado. Para solucionar definitivamente esta patología vamos a crear una barrera estanca usando el método Multipass ideado por Murprotec. Vamos a inyectar una microemulsión hidrófoba concentrada en todos los muros afectados. El contacto con Murprotec fue empezar a buscar empresas que se dedicaran a arreglar las humedades. Nos pusimos en contacto con Cáritas de Madrid y nos dijeron que tenían un convenio con Murprotec, que ya les habían arreglado varios pisos, temas de humedades y que habían quedado estupendos, y fue ahí donde ya nos pusimos en contacto y aquí están. Desde Murprotec estábamos interesados en colaborar de manera recurrente con alguna organización de carácter social y poner a su disposición el potencial de nuestros servicios para mejorar la situación en hogares desfavorecidos, que lamentablemente no pueden hacer frente a las humedades. Ya a nivel local e individual, alguna de nuestras delegaciones ya estaba colaborando con Cáritas, pero fue en 2016 cuando decidimos hacer oficial este acuerdo de colaboración, ampliarlo al ámbito nacional y establecer unos protocolos de actuación para ser más operativos y eficientes. Las colaboraciones empresariales son fundamentales para conseguir nuestra misión de integrar a las personas más desfavorecidas. En este sentido, para Cáritas es fundamental alcanzar alianzas estratégicas con las empresas. Alianzas estratégicas a través de las cuales compartamos recursos, talentos, conocimientos y compartamos también un objetivo común que puede ser atender las necesidades sociales y lograr un impacto medible en el tiempo y sostenible. Una de las claves para Cáritas a la hora de firmar una alianza estratégica con una empresa es que la colaboración tenga que ver con el núcleo central de actividad de la empresa. En este caso es el ejemplo con Murprotec. Murprotec nos cede su saber hacer y su expertise en lo que ellos mejor hacen, que es la rehabilitación de humedades en viviendas, para que las familias a las que Cáritas atiende tengan mejores condiciones de vida. El compromiso de Murprotec con las sociedades en las que operamos va mucho más allá de lo que es específicamente nuestro foco de negocio, porque las humedades estructurales son mucho más que una patología constructiva. Ponen en riesgo la salud de los que conviven con ellas, provocan daños estructurales muy peligrosos para la seguridad y arrasan a nivel material con todo lo que se encuentran a su paso. Bajo estas 3 premisas de seguridad, salubridad y conservación nace nuestra división de responsabilidad social corporativa, que abarca desde la asistencia a personas en riesgo de vulnerabilidad a través de instituciones como Cáritas Española hasta acciones específicas de formación y divulgación sobre humedades y salud, pasando por planes específicos de conservación de patrimonio histórico y arquitectónico de nuestro país. Nosotros siempre le damos prioridad a la salud de los que conviven con humedades. De hecho, lo primero que preguntan nuestros operadores cuando alguien contacta con Murprotec es si en la vivienda hay personas inmunodeprimidas, enfermos crónicos, embarazadas, ancianos o niños. Si la respuesta es positiva, agilizamos todos los procesos
para solucionarlo lo antes posible, ya que convivir con humedades es muy perjudicial para la salud. En este caso, desde que conectaron con nosotros desde Cáritas Diocesana y nos comentaron que necesitaban nuestra ayuda para el Centro Sara, estamos siendo muy diligentes para asegurarnos de acabar con esta patología lo antes posible y que no repercuta en la ya delicada salud de los convivientes. La humedad afecta a la salud, que es dañina, y estas personas tienen muchos problemas de pulmones. Entonces, que hace muchos años que teníamos ganas de solucionarlo.